Quería preguntarle un poquito acerca de eso, don Luis Darmendrail. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Buenos días. No sé si esto se sale completamente del libreto, pero esa cuadra, que es la cuadra de la catedral, que pertenece particularmente al arzobispado de Concepción, Claro. claro, tenía esta aula magna que fue muy importante durante todo el siglo XX y ahora estos últimos años también. ¿Qué te parece a ti esta decisión de sacarla del centro de Concepción? Bueno, yo creo que apela a ese deseo de concentrar todas las funciones de una forma mucho más funcional, Claro, más más comodidad, claro, dentro de un solo campus. Pero, o sea, bien por la universidad también que crezca y que mantenga justamente la labor que hacen, que es bastante importante de Claro que sí. dar un espacio a la cultura local. Ahora bien, el aula magna que está al lado de la catedral, yo creo que van a pensar algún uso. Tienen que pensar. Tienen que pensar, Hay gente o sea, que dice no vaya a pasar que esa esquina se la vayan a vender a una farmacia o algo así. No creo que el arzobispado tenga esa visión. No creo. Aparte de un edificio que tiene un peso bastante grande, no solo por la catedral, sino todo el conjunto arzobispal, incluso la remodelación catedral. Claro. Claro, todo tiene un peso bastante grande. Sí, yo creo que aparte que el arzobispo de Concepción también es un amante de las artes, así que no creo que tome una decisión que sea negativa para nuestra cultura local. Hoy día Concepción en el centro, más allá del aula magna, lo que se hace en Artistas del Acero, la Alianza Francesa, ha ido perdiendo algunos espacios de cultura que se lamentan, que es bastante negativo. Obviamente se ha visto una migración a otros sectores y esperemos que no nos quedemos sin cultura. Yo creo que ese es el miedo que tiene toda la gente en realidad. Este es el gran miedo que existe y que se vayan perdiendo los espacios culturales, porque Claro. se han ido perdiendo justamente. Las salas de exposiciones son cada vez menos y cada vez son más acotadas con respecto a las exposiciones que brindan. Claro. Y por eso igual es importante el valor de los grupos independientes que también tienen sus salas y centros de exposiciones. Exactamente. Bueno, y algunos grupos independientes que han tratado y han fracasado lamentablemente. Entonces Claro. igual uno dice, pucha, ahí es donde alguien tiene que decir qué es lo que vamos a hacer. Hace falta como una política un poquito más certera. definida. Sí, sin totalmente, duda. totalmente. Pero tú no vienes aquí a hablar de cultura, arte y espectáculos, sino Claro. que vamos a hablar de arquitectura Sí. y principalmente, lo habíamos dicho antes de ir a comerciales, de las mujeres en la arquitectura. Exacto, sí. Bueno, las mujeres en la arquitectura fue un camino difícil. La arquitectura como disciplina existe desde hace ya muchos siglos, no voy a entrar en detalles sobre la historia de la arquitectura, pero las primeras mujeres arquitectos aparecieron, diría, en el siglo XX recién. Recién. En Chile, la primera mujer titulada como arquitecto, porque no era arquitecta. arquitecta, fue en 1930, que fue Dora Riedel. La exploradora. Ya, hay solo una cosa automática, lo siento, ya. Dora Riedel. Dora Riedel fue la primera arquitecto y ella de la Universidad de Chile realizó proyectos bien interesantes en Santiago, pero en Concepción las mujeres llegan después del terremoto del 39. Claro, cuando hay que hacer muchas cosas. Cuando hay que hacer muchas cosas y Concepción está en el suelo y necesitan justamente arquitectos con visión, arquitectos jóvenes, con ideas frescas. Y aquí es donde aparecen justamente dos arquitectos principalmente, que son Luz Sobrino, que hace un primer proyecto muy importante que es el Hotel Bio Bio, que ya no existe, lamentablemente fue demolido el año pasado la fachada. Mira. Ya no desapareció completamente. ¿Dónde estaba? Estaba en pleno paseo peatonal, entre las calles Colo Colo y Trinidad Pinto y Colo Colo. Ah, ya, ¿y dónde está el mamut? Al frente del mamut, Frente al mamut. casi enfrente, Ya. sí. Ahora hay una tienda de zapatos, creo, algo así. Pero sí, ya. originalmente era el Hotel Bio Bio. Y Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo justamente cómo era originalmente un edificio pero muy interesante, con vidrios curvos, con balcones curvos, muy moderno, de 6 pisos, bastante alto para la época, y que lamentablemente se demolió la fachada y se cambió por lo que hay ahora, que es básicamente un muro cortina con letreros que poco o nada recuerda al edificio original. Para nada. Y Luz Sobrina fue muy importante porque ella fue parte importante de ese proceso de reconstrucción. Ella participó en numerosos proyectos de la mano de una empresa constructora que estuvo asociada también. Entonces era una mujer que tenía constantes trabajos y constantes obras en Concepción. Muchos edificios que nosotros vemos a diario son de ella. El pasaje Portales, que está en pleno paseo peatonal, también es de ella. O sea, los edificios que tuve en la esquina, que antiguamente estaba Puyol ahí, Claro. esos edificios son de Luz Sobrino también. Y a medida que va pasando el tiempo también van llegando otras mujeres, como fue Inés Frey, Claro. que es otra más arquitecta de la conocida. cual Hemos hablado harto de ella. Inés Frey ha salido bastante con el tema de los cines. Ya. Porque ella estuvo asociada con su marido, Santiago Aguirre, otro arquitecto importante, militante político, y como matrimonio hicieron bastantes proyectos importantes en Concepción. Y ya tardíamente, más adelante, voy a hablar de Gabriela González de Lenis, una arquitecta que ya fue parte del proceso ya cúlmine de la modernidad en Concepción, con los primeros rascacielos ya, asociada con grandes arquitectos también, y que
hasta el día de hoy nosotros encontramos su obra de la ciudad, siendo la más importante, el Arco de Medicina. El Arco de Medicina fue Sí. creado por una mujer. Claro. Mira, mucha gente, o sea, no sé, uno no sabe esas cosas. Claro, son ciertos datos, como que la gente cree que el hombre siempre está en contacto con la arquitectura, pero la mujer siempre tuvo un papel importante en ella. Lamentablemente costó mucho, porque no todas las mujeres tomaban el peso, como todas las profesiones, costó mucho que la mujer fuese considerada con seriedad dentro de la arquitectura. Claro. Pero lo logró y hoy en día vemos grandes arquitectos como Casus Cejes, por ejemplo, que es una destacada arquitecta chilena, y en Concepción, Luz Sobrino, Inés Frey y Gabriela González fueron las 3 primeras arquitectas que se destacaron en su área. Bueno, Su área. Hay un edificio de Luz Sobrino, Eso te justamente. quiero preguntar. Está en Barros Arana. Hay un edificio tipo que es la línea que tenía ella, una línea muy simple, muy limpia, justamente con edificios de departamentos, con locales comerciales de primer nivel. Claro, muy penquistas, ¿ah? O sea, Sí. si uno lo piensa, en realidad como que Concepción se caracteriza por estos edificios de líneas bien simples, y si uno los ve en el interior son bastante amplios, Claro. departamentos de piso de parqué, es todo muy tipo, pero como que se ha ido perdiendo. Claro, claro. Y bueno, esa es la placa de ella, que estaba presente en varios de sus edificios, lo que queda de una placa, Ajá. donde se aprecia Luz Sobrino, 1942. Es muy importante eso de las Muy placas. antiguo, sí, pues Sí. lo conversamos la semana pasada. Claro, ahí hay otra. Es muy importante eso que no se pierda, ¿ah? Porque son parte del legado, es como la firma de un artista. Exacto, exacto. Y no todos, lamentablemente, cuando se demuelen los edificios se van con la placa y se van con todo. Han demolido muchas obras de Luz Sobrino también. Muchas casas que son, como tú dices, esas casas tipo. Como Concepción se reconstruye después del 39, entonces la nueva imagen de la ciudad pasa a ser esa imagen moderna, Claro. esa imagen de esquinas curvas, de amplios balcones, amplios ventanales, y que Luz Sobrino fue parte de ese Esa proceso. corriente, digamos. Claro, totalmente. ¿Tú dirías que Luz Sobrino y después quienes le siguieron también como arquitectos femeninos tuvieron una influencia en la identidad de quienes somos hoy día como Concepción en cuanto a nuestra, digamos, idiosincrasia arquitectónica? Claro, porque de hecho estas mujeres fueron... El edificio Hotel Bio Bio fue muy característico, por ejemplo. Ya. Las obras de ellas marcaron completamente a Concepción. Después vamos a ver fotos de las obras de Inés Frey y de Gabriela González, que también las vemos a diario. Y a veces uno se pregunta, ¿quién hizo ese edificio? Bueno, no sé si todos se preguntarán quién hizo ese edificio, pero Pero vale la pena preguntárselo. vale la pena preguntárselo de repente. La Inés Frey fue asociada con su marido, Luz Sobrino también tuvo asociada con su marido, pero que no era arquitecto, y al final van formando estas grandes como... Al final es como una elite también un poco. Es como una elite, claro. sí. De hecho, en la década del 40 y 50, Concepción, los arquitectos que trabajaban en Concepción eran una elite y que tenían el peso de reconstruir Concepción y de darle una nueva imagen a la ciudad. Claro, tenemos más imágenes para ir revisando las obras de estas mujeres. Bueno, estamos viendo Gabriela el Arco de González, Medicina. sí. Gabriela González. ¿Ella sola? No, fue con un el equipo, Mundo ¿no? Budenberg, Ya. con una dupla, sí. ¿Y qué pasa con no sé si mural, pero el relieve que tiene ahí? En realidad es bastante importante, hay mucha gente que tiene ciertas como ideas de qué es lo que ¿Qué es lo que representa, significa? ¿Qué mural, representa? claro. Claro. Y aparte el edificio Aparte de es ser bastante muchas personas ecléctico. desnudas. Claro. Sí, y el edificio es bastante ecléctico porque tiene una forma bastante dominante, mucha gente dice que es como arquitectura fascista o algo así, Ah, claro. por lo imponente que es el edificio. Sí, de hecho tiene reminiscencias quizás hasta incluso medias romanas con estos Claro, pilares. claro. Y también tiene detalles muy clásicos. Claro. Entonces una mezcla de elementos bastante interesante para el contexto moderno que vivía Concepción. Pero nos viene muy bien, encuentro yo. Tiene mucho que ver con quién somos. Claro, y justamente se propone este arco, este edificio con una apertura, porque Janequeo se proyectaba hacia el interior. La calle ingresaba hasta el foro. O sea, de hecho se podía entrar en auto antes. Se podía entrar en auto a la universidad, claro. Existían vías interiores que permitían el paso vehicular y bueno, era Qué otro ganas de mundo. tener una máquina del tiempo. Yo Claro. creo que tú sueñas con tener una máquina del tiempo, Luis. O ayudaría mucho con la investigación. ¿Pero qué estamos viendo ahí? Ahí está el edificio del Instituto Tecnológico Mecánico, Ya. que también está hoy en día prácticamente igual, excepto porque cambiaron los colores. ¿Dónde está? Está en el Mundo de las Arenas, Ya, perfecto. al lado de la escuela, pasadito la escuela de ley, pasado Escuela de Química. ya. Sí, sí, sí. También es de Gabriela González con Budenberg. Otro proyecto que salió de un concurso de la UdeConce, en el contexto en que la UdeConce empieza a modernizarse en la década ya del fin del 40, 50. Claro. Pues después ya aparece el edificio metálico. Pero es que ahí sí fue donde se empezó a desordenar también la UPO, ¿no? O sea, no después de esto. Aquí fue una época en Aquí que fue una todo época de se- transición, diría Una yo. transición. Una transición. Pero hay mucho desorden hoy día en la de Conce. Hay cosas muy bonitas, pero hay cosas que son aberrantes. Claro, lo que pasa es que
pasa con los planes reguladores, tal como pasa en la ciudad con los planes reguladores, pasó la UDI Conce con los planes. Primero Ya. estuvo el plan Briner en la década del 30, después el plan de Duarte, y así van mutándose y después hay planes que no fueron planes, entonces la universidad también va Se fue adquiriendo nuevos evolucionando lenguajes. con distintos lenguajes, claro. Ese es el FIUC, el Bueno, donde está clásico, ahora el ángulo. el Ángoro justamente, el edificio que fue renovado recientemente, producto del terremoto. Gabriela González participó en este proyecto. Ya. Los titulares sí eran Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez y también Edmundo Budenberg, que era el colaborador de Gabriela González. Sí. Y este edificio, bueno, no solamente el edificio para arriba y todo, sino que lo importante que tiene es la Galería Ramos. La que está galería, abajo. claro, la universitaria que conecta con la Ramos, sí. Un edificio muy interesante que fue el primer gran edificio de altura en Concepción. Estamos hablando de mediados de la década del 50. Ay, súper alto. Claro, claro, sí. Hay otra vista del FIUC bien importante. ese Ha edificio. cambiado mucho ese edificio, pero sigue manteniendo de alguna manera su esencia con las joyerías, las relojerías que están en el Claro, primer y de hecho la piso. joyería se mantiene desde antes que se hiciera el edificio. ¿En serio? Sí, ya en la Ah, década del mira. 30 estaba la joyería Amaricio ahí. Mira, Por lo increíble. tanto, es parte de ese patrimonio comercial de Concepción. Ese otro edificio, Liconza, que está en San Martín. En San Martín, frente al Berluis. Claro, un edificio bastante interesante que si tú te paras más en el estacionamiento que está al frente, Sí. logras apreciar lo interesante Siempre he que querido vivir ahí. No sé es por un qué. edificio muy bonito que es de Gabriela González también y que representa justamente ese periodo de Concepción en la altura, que es anterior al terremoto del 60. Cuando empiezan a surgir las viviendas en altura en el Las centro de viviendas en Concepción, altura, cuando se claro. empieza a potenciar que la gente vaya a vivir al centro. Exactamente, exactamente. Y esos edificios son anteriores al 60. El terremoto no le hizo absolutamente nada. No, y están Estaba muy bien espectaculares. calculado. Y lo rico de estos departamentos, yo, si es que hay alguien que nos esté mirando, que viva por ahí o que tenga algún familiar, sabrá que son súper amplios, Claro. tienen buena iluminación, están bien pensados, ¿ah? Y los Sí. espacios muy optimizados también. Claro, sí. Y también eran adecuados. Hay otra vista de otro edificio, que es el Iconza 2, donde está el Centro Árabe también. Eso ya está en Aníbal Pinto, pleno paseo peatonal, también de Gabriela González, también anterior al 60. Un edificio bastante interesante, con una geometría bastante... con una grilla encima en Sí. la Es súper fachada, una llamativo. composición bastante regular, pero que llama la atención. Y imaginemos Concepción en la década del 50, una ciudad que de a poquito estaba creciendo, entonces de repente ve esas Que estaban cosas. saliendo un poco casi que de la ruralidad, porque obviamente Concepción nunca ha sido rural, una ciudad más grande de Chile, pero incorporando elementos modernos. Claro, y consideremos que a finales de la década del 50, frente a la plaza, aún quedaban edificios prácticamente de la década del 10 y 20. Claro. Entonces, ahí quedaban ahí a poco andar, ahí Sí. roñosos. Pero lo que me llama la atención y lo que me da un poquito de pena dentro de todo es que estamos hablando de edificios que sobrevivieron al terremoto del 60, sobrevivieron al del 2010 también, Claro. tan espectaculares, son muy bonitos, pero igual se terminan demoliendo. Al final se termina, Sí. digamos, justificando todo con los terremotos y no es Claro. tan así, ¿ah? Yo creo que también los intereses comerciales de repente priman y chao nomás con No, es que el nuestro patrimonio. terremoto al final es grito y plata para algunas personas, y se Eso, notó pues, demasiado por el lamentable. 2010. Hay un edificio espectacular, había un edificio en Maipú frente al mercado que Ya. tenía unos mosaicos azules, que era obra de Alejandro Rodríguez, de la década del 60, un edificio precioso que fue demolido completamente. Y que no tenían ningún No tenía daño. Claro, sino no que tenía fue una daño. oportunidad, digamos. Claro, claro, y ahora aquí hay ahí un vacío, y nos llenamos de vacíos, de estacionamiento y de galpones de constructores que ahí instalan sus bodegas. Claro. Sus bodegas. Y bueno, volviendo al tema de Gabriela González y de estas mujeres arquitectas, bueno, siguieron trabajando, o sea, Gabriela González con Luz Sobrino siguieron durante la década del 60. Gabriela González trabajó asociada con Osvaldo Cáceres, después Sí. haciendo proyectos como el cine La Sala 2, Cine Lido. Cine Lido. Y también el mismo Teatro Concepción, el Teatro Raúl de Conce, que fue renovado de la mano de estos dos arquitectos. Y Luz Sobrino siguió construyendo después varios edificios de departamentos. ¿Y siempre acá en Concepción? Y siempre acá en Concepción. Sí, bueno, Gabriela González hizo cosas en Los Ángeles, tengo entendido que trabajó en Angol también, en otras ciudades. Diversificaron creo que ya de Valdivia incluso. Ah, sí. Sí. Pero mira qué bonito, mira, Ese es el edificio Pechi, que Ese está está en Barros Arana. entre entre Angol Lincoln- y Lincoln. Exactamente, un edificio muy, pero muy importante. Mira, uno nunca lo mira para arriba. ¿eh? Y Es solamente- precioso ese edificio, es muy, pero muy, Muy interesante. Es un edificio triplets, son departamentos triplets, O sea, de 3 pisos. de 3 pisos, intermedios, Claro. intercalados, pero que Súper loco. fue una novedad total, es un edificio del año 45, inspirado por líneas soviéticas también, que está Muy de moda, muy de exacto. moda, esas líneas modernas, constructivistas rusas, y que es de Inés Frey con Santiago Aguirre. Fue uno de los primeros edificios que hicieron como dupla acá en Concepción, y que claro, paralelo a eso estaba el edificio de la Galería Irazábal, que incluía el Cine Cervantes, también de la dupla Aguirre Frey,
y que se mantienen los dos hasta el día de hoy, con leves modificaciones, pero mantienen su importancia. Pero por ejemplo este tú dices que ¿esa es la Galería Grasada? Sí, la Galería Grasada. Mira, me llama la atención que ese sector en particular, esa galería en particular ha ido perdiendo, no sé si su visibilidad o qué, pero es un lugar bastante oscuro, la gente como que pasa rapidito por ahí pasa de nomás. largo, sí. Sí. Como que no está incorporado dentro de nuestra cultura de las galerías. Claro, porque es que esa galería tenía un solo como ancla, que era el cine. Claro. El cine murió y ahora hay un ciber, creo, y hay un cibercafé, hay los chinos también. Claro, creo. entonces al final el flujo de personas ahora ya es mucho menor al que alguna vez tuvo. Claro. Hoy voy a entrar algún día a esa galería. Pero es preciosa. Espero que no me asalten. No, tranquila. Es preciosa, tiene unas escaleras espectaculares que son únicas en Concepción. Mira, y de repente ni siquiera se entera. Es totalmente diferente a lo que tú ves desde afuera ese edificio. Mira, Totalmente vamos a dar la vuelta. Oye, y lo que me gusta igual de estos edificios que son antiguos, estos departamentos, yo siempre ando mirando departamentos. Bueno, una cosa de gusto. Me encantan los departamentos del centro, pensar que hay gente que vive ahí. Claro. Hay gente que vive hace años ahí. Generalmente muchos de estos edificios tienen familias que viven desde siempre. 50 años, que se van heredando los departamentos, porque obviamente nadie quiere vender estos departamentos, son espectaculares. Claro. Porque la calidad de las construcciones, las terminaciones, los cielos son más altos, todo era distinto. Y de repente uno no se da cuenta, pero hay mucha vivienda, hay gente que vive en el centro de Concepción. Hay muchas casas, muchos pasajes. Exacto, sí. Es como un mundo oculto. Rincones, claro, hay muchos rincones, oasis dentro del torbellino diario. De lo comercial, del claro, tema. de los boches del centro, pero hay cosas muy interesantes en el centro. De hecho, el otro día cuando fuimos a entrevistar a don Julio Muñoz, no voy a decir dónde vive, pero no así. Pero muy cerca de la calle Carrera, por una de estas calles, digamos, perpendiculares, un condominio entre Carrera y Heras. Uno entra y son muchas casas, y precioso, todos con sus jardincitos, con sus jardineras, qué sé yo, las casas bien cómodas, cero ruido, y a media cuadra del bullicio más grande de Concepción. Entonces existen esos pequeños oasis, como dices tú, que se han ido generando y que espero que sigan estándose, porque hoy día se está transformando todo en edificios de oficina. Todo en edificios de oficina, y lo residencial se está trabajando mediante tipología obsoleta que están haciendo fuera de Concepción, rellenando humedales, matando ecosistemas, destruyendo el medio ambiente. Todavía se puede vivir en Concepción. Todavía se puede vivir en Concepción. Hay que potenciarlo, ¿no? Hay que potenciarlo y cambiar ciertas cosas en el juego diario de los planes reguladores. Y que justamente tiene que ver con la visión de los mismos arquitectos, porque estas mujeres fueron parte de ese contexto en que los arquitectos tenían voz, tenían posición, tenían una postura frente no solo a la arquitectura, sino a la sociedad y al contexto en el que vivían. A la ciudad en general. A la ciudad y el territorio. Y hay arquitectos hoy en día que no tienen eso. Estamos muy poco empoderados de nuestro territorio, diría yo, ¿no? Estamos muy poco empoderados también como ciudadanos. Yo creo que todos tenemos el poder y vamos a... Empodérese. Exacto, sí. Porque uno dice, ¿cómo me voy a empoderar? ¿Qué voy a ir a decirle al señor alcalde? Arregle este edificio. No, porque el edificio no es del alcalde. Claro, bueno, hay ciertos matices ahí que lamentablemente siempre es muy difícil. O sea, siempre cuando estamos hablando del mundo privado, que es no tiene nada de malo el mundo privado, o sea, por sí, digamos, pero es muy difícil intervenir en las decisiones que el privado pueda tomar en cuanto a cosas como la ciudad. Claro. Yo creo que igual tiene que ver ahí con una política también municipal de estar un poco más involucrado, puede ser, ¿no? Sí, definitivamente. Se ha dado en otros lugares. Definitivamente ahí donde entra el juego de la participación ciudadana.